Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado El origen del papado. También doy la bienvenida a Itamar, que nos acompaña hoy. Hola a todos y bienvenidos y bueno, es un placer compartir con ustedes un nuevo tema. Muchas gracias también a nuestros amigos de Veritate 4A que nos apoyan de una manera muy activa. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su fidelidad y por su apoyo. Ya saben, si este video les gusta, no duden en darnos un like, en inscribirse a nuestra cadena y compartir sin moderación. Empecemos el tema de hoy, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el tema anterior. Habíamos hablado de Daniel 11, versículos 25 al 29. Bueno, avanzamos bastantes versículos. Ustedes dirán, bueno, va lento el asunto, pero es que hay tanto que hablar. Es denso. Sí, es denso. Pero en resumen hablamos de una historia, es una historia de amor, digamos de pasión, de intriga, de traición y finalmente es una historia trágica, ¿no? Es la historia de Marco Antonio y Cleopatra y de esa alianza que Marco Antonio tenía con Octaviano y cómo ambos querían el poder y finalmente Marco Antonio y Cleopatra pierden en la batalla de Accio. Y cómo en la batalla de Accio, después de que ellos logran huir a Egipto, se encuentran completamente traicionados por todos los que habían sido sus aliados. Todos sus aliados se pasaron a las filas de Octaviano y Marco Antonio, al estar solo, decide suicidarse. Y después de eso, poco tiempo después, Cleopatra, sabiendo que lo que le esperaba, ¿no?, hubiera sido exhibida como un trofeo de guerra, ¿no?, en Roma, decidió ella también suicidarse. De esta manera terminaron ellos. También hablamos de Octaviano, que ascendió al poder después de esta guerra, logró extender el imperio de una manera increíble y en un tiempo de relativa paz. Es durante su periodo que hace el censo en el que José y María van a Belén y hablamos del nacimiento de Cristo. También hablamos del sucesor de Octaviano que se llamaba como Itamar. Se llamaba Tiberio. ¿Y qué podemos decir de Tiberio? La Biblia nos dice que era un personaje vil, que subió al trono con intrigas, que el pueblo no lo quería. Y es interesante cómo los historiadores confirman todo lo que dijo la Biblia, pero la Biblia lo dice de una manera anticipada. Es por eso que titulamos esta serie un libro acerca del futuro. De hecho, podemos decir incluso que en esas partes es como que se aplica un método que los estudiosos de la Biblia conocerán, que es la repetición y ampliación. Exactamente. Y bueno, sobre esa cuestión que dice Itamar de metodología es muy interesante y tenemos planificado hacer toda una serie sobre el tema de la metodología. Yo no sé si es algo que les interese, no duden en dejarnos un mensajito en los comentarios. Sería un retorno muy interesante. Saber si les interesaría saber cómo interpretar ustedes la Biblia por ustedes mismos, sin necesidad de pasar por otros y buscar las interpretaciones de otros. Vamos a lanzarnos en el tema de hoy, ahora sí. Y en el día de hoy vamos a avanzar poco porque es que en un versículo hay un montón de historia. Y es el versículo 30 que dice lo siguiente. Entramos en los sellos. Bueno. Sí, ahora, no vamos a entrar plenamente en los sellos porque eso es todo un tema. Atención, si nos lanzamos plenamente en los sellos no acabamos de esta serie. Pero vamos a hacer más adelante una serie sobre los sellos y las trompetas, que también es muy interesante porque la historia corrobora esto. Atención, eso fue escrito mucho tiempo antes de que esas cosas sucedan. Bueno, el versículo 30 dice: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Vamos a dividir este texto, este versículo en varias secciones, y esta primera sección, que está en verde, vendrán contra él naves de Quitim. ¿Qué son esas naves de Quitim y qué significa eso? ¿Qué es Quitim? Vamos a definir ciertas cosas. Vamos a ver que en esta parte de la historia nosotros hablamos de una transición de poder. Es decir, de que este rey del norte sufre una transformación. Esa transformación es la transformación que hay entre Roma imperial y Roma papal. ¿Y quiénes son las naves de Quitim? Tenemos aquí un texto de Daniel Apocalipsis de Uriah Smith. Ustedes lo pueden encontrar. Es un libro que se puede encontrar en librerías. No hago publicidad de nada, pero en Amazon lo pueden encontrar en formato papel. Es bastante interesante este libro. En las páginas 218 y 219, o sea, en la transición entre las dos páginas, dice lo siguiente. ¿Soportó alguna vez el Imperio Romano una guerra naval que tuviera a Cartago como base de operaciones? Recordemos los terribles ataques de los vándalos contra Roma bajo el feroz Geneserico y contestaremos en sentido afirmativo. Cada primavera salía del puerto de Cartago a la cabeza de sus ingentes y bien disciplinadas fuerzas navales para sembrar la consternación en todas las provincias marítimas del imperio. Hay que saber una cosa, y es de que Roma dependía del suministro de ciertos elementos de base de la alimentación, como el trigo.
para poder sobrevivir. Y todo esto pasaba por barco. Venían de África, pasaban el Mediterráneo y llegaban a las provincias romanas. Y las provincias marítimas eran zonas estratégicas del Imperio Romano y que eran atacadas a menudo por los vándalos. Los vándalos, si quisiéramos encontrar un término que nos hable más de nuestros días hoy, eran piratas. Pero eran más que piratas, eran más como los corsarios, ¿no? Y ellos, ¿qué hacían? Se interceptaban las naves que traían provisiones, pero también atacaban las zonas portuarias del Imperio Romano y eran verdaderamente un problema, sobre todo en la primavera, porque bueno, hay que saber que en invierno era un poco complicado hacer ataques y tampoco había mucha circulación marítima. No es como hoy en día que los barcos modernos permiten hacer navegación marítima casi en cualquier época del año, pero en ese entonces tenían que esperar que el tiempo fuera favorable. Y en esa temporada en la que el tiempo era favorable y que ellos necesitaban ser suministrados de diferentes cosas, era cuando ellos más atacaban y el dirigente, el rey de los vándalos, es Geneserico. Hoy en día existe un término que se dice vandalizar. Sí, o los vándalos. Sí, o vándalo. Un vándalo, se utiliza el término vándalo para describir un criminal que rompe cosas. ¿Qué daña? Que hacen daños, como hacen las manifestaciones y destruyen las tiendas y todo eso, dice, vandalizaron. Los vándalos eran un verdadero problema para el Imperio Romano. Y hay que entender de que este proceso es importante citarlo porque este proceso es un proceso que debilita las fuerzas del Imperio Romano, de la Roma imperial, y que favorecen la aparición de un poder transitorio y que después se hace definitivo, que es el papado. Si nosotros analizamos, aquí tenemos los tres reinos que eran principalmente oponentes de Roma imperial en Occidente, que eran los godos, los vándalos y los érulos. Eran tres tribus. Ellos eran la mayoría, bueno, ellos eran mayoritariamente, ¿no? Eran mayoritariamente arianos. Arianos eran discípulos de Arrio, que era el fundador de una teología particular del cristianismo, pero que era opuesta al catolicismo, a las doctrinas católicas, y ellos, por ejemplo, hablaban del no adorar imágenes y cosas así. Entonces, habían guerras entre cristianos allí. Las naves de Kitim de las que habla es durante el periodo de los vándalos. Entonces dice, porque vendrán contra él naves de Kitim. Y una cosa importante, cuando este texto se escribe, el pueblo de los vándalos ni siquiera existía. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Kitim a qué se refiere? ¿Es un lugar? Cartago. Es Cartago. Okay. Kitim, es interesante la pregunta de Itamar, porque muchas personas no saben, Kitim es el nombre antiguo de Cartago. Y es Cartago pero Cartago no en Colombia. Sí. En Colombia hay Cartago no para Cartago. Los hispanos y no es Cartago. Cartago es un puerto marítimo en el Mediterráneo. Ahora, el texto continúa y yo resalté aquí una parte del texto diferente que es, y él se contristará y volverá. ¿Cómo es eso de que se contristará y volverá? Vamos a empezar hablando de un primer evento importante que ya citamos en los temas anteriores, que es los eventos del 330. Hay varias fechas, ustedes pueden ver los caballos y todo eso, pero tranquilos, al final del video les voy a explicar qué significa esto. En el 330 sucede algo interesante y se traslada la capital del Imperio Romano a Constantinopla. Y nosotros habíamos descrito de que esto lanza un proceso que va a debilitar el Imperio Romano hasta su desaparición. Cuando desaparece el Imperio Romano para dar origen a otro imperio, que es romano también, realmente es una transición, es una transformación, y aparece la Roma papal. Daniel, el Apocalipsis de Urias Smith, en la página 219, nos dice lo siguiente. Él se contristará y se volverá. Puede referirse a los esfuerzos desesperados hechos por despojar a Geneserico del dominio de los mares, primero por Mayoriano y luego por el Papa León I, pero resultaron en ambos casos en completo fracaso. Roma se vio obligada a someterse a la humillación de ver sus provincias despojadas y su ciudad eterna hollada y saqueada por el enemigo. Empezó a ser invadida Roma. Esto es una verdadera problemática. Entonces tenemos el intento de revancha, ¿no? El intento de venganza de León I. Es una cosa bastante interesante porque él dio la orden de que talaran los bosques y destruyeron bosques enteros para poder construir barcos. Solamente que si vamos a los detalles de la guerra, los libros de historia son bastante interesantes en eso. A mí me da un poco risa, pero al mismo tiempo fue catastrófico. Ellos habían preparado el ataque, solamente que Geneserico tenía infiltrados en el Imperio Romano y él supo que estaban preparándose para atacarlo, y lo que sucedió es de que ellos vinieron de noche en pequeñas embarcaciones
vandalizaron. e incendiaron la flota romana que ellos habían preparado durante tanto tiempo. O sea que esa batalla ni siquiera sucedió. Eso fue un intento, pero que fallaron, ¿no? Ahora, entra aquí otro personaje que es Clodoveo. Clodoveo en español, Clovis en francés, ¿no? Y aquí hay una pequeña definición que voy a invitar a Itamar a que la lea. Clodoveo I, en francés Clovis, fue el rey de todos los francos del año 481 a 511. Fundó la primera dinastía de reyes de Francia, la dinastía merovingia. Fue además el primer rey cristiano. Por estos motivos, en su mayoría los reyes franceses se llamaron Louis, forma moderna de Clodoveo. La transición realmente es de Clovis a Luis. Ahí es más evidente, ¿no? Ahí se comprende. Sí, es que yo le dije más en francés. Sí, claro, Sí. no es mucho la diferencia, es de Clovis a Luis. Vamos a explicar un poco el contexto. Los ataques de los godos, los vándalos y los cérulos habían debilitado gravemente al Imperio Romano. Estas incursiones de los bárbaros en Roma habían empezado mucho antes y es la razón por la cual el emperador Constantino decide trasladar la sede, la capital del Imperio Romano a Constantinopla, que era una ciudad más segura que Roma. Y hay una cosa interesante, es de que a partir de allí se empieza a debilitar, pero los ataques continúan y se hacen más y más intensos. Y cuando Constantino hace ese traslado, él no deja a la ciudad de Roma sin administración, no la abandona, sino que lo que hace es darle las llaves de Roma a alguien. ¿Y quién era ese alguien? El obispo de Roma de aquel entonces. Es decir, que en Roma, en la capital de Roma, ya había esa teología católica, ya se había formado y había dado origen a una iglesia estructurada. Y como Constantino se había convertido al cristianismo, dice, bueno, yo voy a Constantinopla, él va y se instala y de paso de ahí ya sale la iglesia ortodoxa. Y en Roma queda el obispo de Roma, quien recibe también el poder civil. Ahora, él no es considerado todavía como cabeza de la iglesia. Es la facción cristiana mayoritaria, pero no tiene un poder absoluto sobre la iglesia cristiana. Pero tiene poder civil. No todo, pero tiene poder civil. Y tiene poder civil administrativo. Tiene un ejército a su disposición y tiene autoridad civil. Entonces ya empieza a unirse el poder de la iglesia y del Estado. Y este proceso continúa. Entonces de ahí vienen los godos, los vándalos y los cérulos que ponen en grave peligro la existencia de Roma. La idea era destruir a Roma. Roma fue saqueada y destruida y quemada muchas veces y fue reconstruida. Y esto era un verdadero problema, pero el obispo de Roma nunca abandonó. Y finalmente hace una alianza con este rey francés Clovis. Y es el rey francés Clovis quien lo va a liberar de sus enemigos. Vemos que los francos tuvieron un rol muy importante en la aparición de este nuevo poder papal. Y por eso se llama al hijo mayor de la iglesia es Clovis o Clodoveo, hijo mayor de la iglesia católica, porque realmente él fue el que les dio la oportunidad a la iglesia católica de desarrollarse y convertirse en un poder mundial y un imperio mundial. Eso sucede en esta época. Ahora, cosa interesante, Clovis vence a los visigodos, que hacía parte de los últimos enemigos que quedaban contra el obispo de Roma. Esto hace que haya un desequilibrio del poder. El Imperio Romano en este entonces está funcionando con un sistema de dos poderes. En Roma tenemos al obispo de Roma y en Constantinopla tenemos al emperador, el César, que es emperador sobre el imperio total, pero él dice, yo reino en Oriente y usted reina en Occidente, hablando del obispo de Roma. El problema es de que cuando Clovis empieza a apoyar al Papa, el Papa empieza a hacerse más poderoso que el emperador. Eso es interesante, pero antes de eso vamos a citar otro evento mayor, la conquista de África por Belisario. Es una cosa interesante porque las costas norte, las costas del Mediterráneo de África del norte, era la base de los vándalos y todos aquellos que hacían oposición al Imperio Romano. Y son vencidas por Belisario, que es un general romano que había sido puesto a disposición del obispo de Roma en aquel entonces. Y en el 538 vemos cómo los eventos se encadenan uno con otro, ¿no? El emperador en Constantinopla le da todo el poder civil y religioso al obispo de Roma. Él tiene poder, recibe poder para castigar a los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Todo aquel que no esté de acuerdo con él, todo aquel que se oponga a su teología puede ser ejecutado. Es decir, que ya no hay más libertad religiosa para los cristianos, están bajo la obligación del catolicismo. Es interesante esto. En paralelo a esto, viene una problemática paralela a esto, es de que los otomanos, el imperio otomano se levanta contra Constantinopla y finalmente logra vencerla
cuando el príncipe Mehmed logra dominar Constantinopla y de esta manera prácticamente desaparece toda oposición para que el Papa se haga el poder absoluto en el mundo conocido de aquel entonces. Es así como en el 538 el obispo de Roma es nombrado cabeza de la Iglesia y del Estado. Aquí dice también, y se enojará contra el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo? Hemos hablado un montón de cosas sobre el pacto santo. Nosotros hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento. Un testamento es un pacto. El Antiguo y Nuevo Pacto es la Biblia. ¿Sí o no? El pacto santo es la Biblia. ¿Qué es lo que él va a hacer? Ahora ya no es el emperador de Roma, sino es el nuevo emperador de Roma. ¿Y quién es el nuevo emperador de Roma? Es el Papa o el obispo de Roma. Y va a hacer algo. Pero antes de eso vamos a darle contexto. Pasan los años y después de mucho tiempo de opresión se levanta un personaje, Martín Lutero, que era un monje católico, que empieza a estudiar la Biblia y se da cuenta de que la Iglesia Católica no estaba predicando lo que dice la Biblia. Y entonces él levanta las 95 tesis que va a clavar en las puertas de esta iglesia. Es un evento muy conocido. Pero en 1534 Martín Lutero termina su primera traducción de la Biblia del latín al alemán. Es bastante interesante. Es decir, que ahora ya la Biblia no es una cuestión de que solamente los sacerdotes tienen acceso a la lectura de la Biblia, sino que ahora todo el mundo puede estudiar la Biblia y saber qué es lo que Dios pide de cada uno. Hicieron lo mismo que estamos haciendo nosotros, compartiendo el conocimiento, ¿no? Ponen allí medios para compartir el conocimiento. Claro, porque en la época, ya que el pueblo no tenía acceso a la Biblia, no podían hacerse, digamos, su propia opinión de la palabra. Exacto. Tenían que obedecer lo que los sacerdotes decían sobre la Biblia y tenía que cumplirse así bajo pena de ser considerados como herejes. Exactamente. Y no fue la única traducción de la Biblia que hubo, porque en 1537 fue publicada la Biblia de Tyndale, una Biblia en inglés. Sí. Es interesante cómo empezó a difundirse esta verdad de la Biblia. Pero esto era un grave problema para el catolicismo, porque hay que saber que la base del catolicismo no es la Biblia. El catolicismo no es una religión bíblica. La Biblia es es una referencia de tercera línea en el catolicismo. Y la primera línea es la tradición. Entonces hay un problema para la Iglesia Católica, empieza a perder cada vez más y más poder, porque hay que saber que en este entonces la Reforma Protestante se difunde en todo el mundo. Inclusive hay muchos que son asesinados, son quemados en la hoguera, la Inquisición viene a quemarlos y todo. Y ellos te dicen, pero ¿y qué podemos hacer frente a esta publicación de este libro que va a hacer que todo el mundo pueda conocer la verdad y que pueda tomar sus propias decisiones? Y entonces ellos deciden hacer algo. Y aquí dice, se enojará contra el pacto santo. Miren lo que dice Uriah Smith en la página 219 de su comentario acerca de esto. Enojarse contra el pacto santo. Esto se refiere indudablemente a las tentativas de destruir el pacto de Dios por los ataques dirigidos contra las Sagradas Escrituras, el pacto santo. Una revolución de esta clase se realizó en Roma. Vamos a ver aquí en detalles cómo fue que esto sucedió. Esto sucede en un concilio que se desarrolla de 1545 a 1563 y es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento tenía como objetivo encontrar una solución para este problema. Hay varias cosas que salen del Concilio de Trento, pero no podemos citarlas todas porque sería imposible en este tipo de formato de presentación de video hacerlo, pero si ustedes desean saber más acerca de todos estos temas, no duden en escribirse, en contactarnos y los podemos invitar a ser parte de nuestra escuela de estudios teológicos. Uriah Smith nos habla en su libro Daniel Apocalipsis en la página 220 acerca del Concilio de Trento y nos presenta el siguiente extracto. El Concilio de Trento promulgó acerca de los libros prohibidos 10 reglas que, aunque aparentaban satisfacer el creciente deseo de leer la palabra de Dios, estaban insidiosamente redactadas para frenarlo. En la cuarta regla, el concilio prohíbe a cualquiera que lea la Biblia sin licencia de su obispo o inquisidor, licencia que se ha de basar en un certificado de su confesor de que no corre peligro de recibir daño al leerla. El concilio añade estas palabras categóricas, que si alguno se atreve a leer o tener en su posesión ese libro sin la tal licencia, no recibirá la absolución hasta que lo haya entregado a su ordinario. A esas reglas sigue la bula de Pío IV, en la cual se declara que los que las violen serán considerados culpables de pecado mortal. Así la Iglesia de Roma intentó regular lo que le resultaba imposible impedir del todo. El hecho de que a ningún seguidor del Papa se le permite leer la Biblia sin licencia no aparece en los catecismos
y otros libros de uso común entre los católicos romanos de este país, pero es incontrovertible que forma la ley de aquella iglesia. Bueno, vemos aquí claramente de que el objetivo era impedir a la gente leer la Biblia. Necesitaban una autorización de su inquisidor, y cuando alguien iba a pedir la autorización, no solamente era extremadamente peligroso, sino que en general la iban a negar, o sea, la iban a negar. Los únicos que recibían esta autorización eran aquellos que estudiaban la Biblia con el objetivo de mantener controlado al pueblo, es decir, buscar cómo atacar a los reformadores y cómo impedirles seguir leyendo la Biblia. Entonces, fue una forma de impedir la Biblia. Ahora, una cosa interesante, si ustedes ven el dibujo de acá, el tipo de torturas que se hacían contra aquellos que leían la Biblia era algo tremendo. Nosotros vemos en las películas de Hollywood acerca de la Inquisición que se atacan supuestamente a brujas y de brujerías, hechicerías y cosas por el estilo, pero realmente los que morían en las llamas de la Inquisición eran mayoritariamente cristianos que simplemente querían seguir a Dios según los dictámenes de su propia conciencia. Y este tema continúa explicándonos de que en la parte final del versículo, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el Santo Pacto. Interesante, si el pacto santo o santo pacto es la Biblia, entonces él se va a entender con los que abandonan la Biblia. ¿Y cómo es que sucede esto? Yo quisiera explicar algunas cosas que, bueno, son largas de explicar, realmente es toda una serie que se podría hacer en torno a los caballos, pero yo quisiera que vayamos a Apocalipsis 6, del 2 al 8. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es interesante. Ahora, aquí no leímos todo el pasaje, yo les aconsejo que lo lean completo. Apocalipsis 6, del 2 al 8, solamente leímos el 2 y el 8. Pero, ¿por qué no lo leímos todo? Porque es un poquito extenso, pero yo quisiera explicar, esto nos habla de un proceso de transformación. Es un proceso de transformación que se da en la iglesia. La iglesia del caballo amarillo, la encontramos aquí, es la iglesia del primer siglo. Estamos hablando del año 31 al año 100. ¿Qué sucede del año 31? De la muerte de Cristo al año 100, cuando se da la muerte del último de los apóstoles, Juan, el discípulo amado, del año 100. Y es el caballo blanco. ¿Qué significa el color? El color significa victoria. Los caballos blancos eran caballos que montaban los generales cuando llegaban victoriosos de una batalla. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo. Y para vencer. El arco es un símbolo de pacto. Recuerden cuando después del diluvio que hizo Dios con Noé, le dio un pacto. Ese pacto fue sellado con un arco, el arco iris, que significa es una señal de pacto entre Dios y el hombre. Y salió venciendo, y para vencer él es el alfa y el omega. Entonces, es decir que este jinete es Cristo, es decir, es una iglesia que está dirigida por Cristo. Cristo está dentro de la iglesia, pero seguido de la iglesia del caballo blanco, viene un periodo de la iglesia del caballo rojo. Algunos dicen esto es porque derramaron mucha sangre, los cristianos fueron perseguidos. En realidad no, porque hubo una mayor persecución en el periodo del caballo blanco que en el periodo del caballo rojo. Este rojo representa, o caballo bermejo, lo van a encontrar en algunas versiones de la Biblia. Ese rojo representa la sangre que fue derramada entre los mismos miembros de la iglesia. Es un periodo en el que después de la muerte del último apóstol, los miembros de la iglesia empiezan a cansarse de la persecución y empiezan a acercarse a los dignatarios del Imperio Romano para hacer pacto. Y en este proceso de pacto muchos lograron posiciones importantes traicionando a sus propios hermanos. Y hará que se maten unos a otros, dice el texto. Seguido en el 313 en adelante, hasta el 538 viene el periodo del caballo negro, que es en el contexto en el que hemos estado hablando hoy. Y este periodo del caballo negro, el negro representa la oscuridad. Es un periodo... El oscurantismo. Aunque el oscurantismo se extiende hasta 1798, pero el periodo de oscuridad, ¿por qué? Porque la iglesia empieza a rechazar la Biblia y empiezan a integrar la filosofía dentro de la iglesia. Aparece una mezcla de filosofía y teología, se llama la teosofía, que va a acompañar a la apostasía en la iglesia hasta el tiempo final. Y este periodo es un periodo de oscuridad espiritual al adoptar teorías como por ejemplo la adoración de los santos, la creencia de una vida inmediata después de la muerte, que los muertos siguen realmente vivos, que no hay muerte. Es decir, cambiaron la teoría sobre el estado de los muertos, y contrario a lo que dice la Biblia, que
el muerto está, el vivo sabe que va a morir, más el muerto nada sabe, ni tiene más parte en lo que se hace debajo del sol, dice la Biblia. Ellos cambiaron todas estas cosas, el bautismo de los niños, hubo un montón de cosas que empezaron a entrar tradiciones, la adoración de imágenes y otras cosas que fueron oscureciendo la iglesia. Y en el 538, el obispo de Roma, el obispo de este poder, de esta iglesia, que había abandonado el pacto, que haciendo esto abandonaron la lectura de la Biblia, en el 538 este obispo recibe poder total. Y cuando recibe el poder total, ya no hay libertad de escoger. Y durante ese periodo, en el versículo 8 dice, el caballo era amarillo. El caballo amarillo es el color de la muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre Tánatos, es muerte. Y el Hades le seguía. Por donde iba, dejaba trazos de muerte. ¿Y por qué? Porque representa de que la iglesia está muerta, que el que lo monta es la muerte misma, es decir, que está dirigida por alguien que mantiene ese estado de muerte. Es decir, que el obispo de Roma está allí para mantener la iglesia en muerte espiritual y que por donde pasa deja muerte en el sentido de que la Inquisición va a ejecutar a todo aquel que se oponga a ese régimen de muerte. Es un periodo trágico para la iglesia. Entonces, de esta manera se cumple lo que dice el versículo 30 en la parte final. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el pacto santo. Es decir, que el poder romano, el imperio romano, continúa viviendo a través de la Roma papal, haciendo pacto con aquellos que abandonen la Biblia, confirmado con el Concilio de Trento y lo que sigue después a través de la obra de la Inquisición, dando muerte a todo aquel que tenga la Biblia. Entonces esto es bastante interesante. Bueno, hemos terminado el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan encontrado interesante, que hayan aprendido cosas nuevas. En el día de hoy no hubieron preguntas, pero bueno, ya saben, las pueden hacer a través de la cadena. Les agradezco mucho por su atención. Agradezco también a nuestros amigos de Veritate 4A. Agradezco a Isabel en la regi y a Ed en la postproducción. Y también a Itamar que nos acompañó en el día de hoy. Con mucho gusto y bueno, pues les esperamos para el próximo video. Y bueno, pues ya saben, no duden en compartir este video, no duden en darle un like si les gusta. Nos vemos en el próximo capítulo con esta aventura que es un libro acerca del futuro. Bye bye.